Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que el Partido Socialista de Madrid celebra hoy para debatir sobre el sistema penal español, los derechos fundamentales y la prisión permanente revisable dentro del contexto del sistema penal y de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Gracias a todos y a todas los que estáis aquí esta tarde. Quiero dar la bienvenida a la alcaldesa de Móstoles, que está aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Noelia. Y muchísimas gracias a nuestro secretario general, José Manuel Franco, al secretario Juventudes de Madrid, Javier Guardiola, y muchas gracias a Jueces para la Democracia, a la Unión Progresista de Fiscales y al ámbito docente. Tenemos entre nosotros a expertos en la materia, expertos y profesionales que trabajan en distintos ámbitos, en el ámbito judicial, en el ámbito fiscal y en el ámbito docente, para poder tener una perspectiva objetiva, real y sosegada de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad española, de lo que es en realidad la prisión permanente revisable y lo que implica para el futuro. El Partido Socialista tiene una posición clara que ha defendido desde siempre y que va a seguir defendiendo en el futuro. Nuestro partido defiende nuestros valores y principios constitucionales. El Partido Socialista se rige por un comportamiento ético de defensa de la integridad física, moral, basado en la protección a las víctimas, pero basado también en la defensa de la dignidad de las personas. Si trabajamos por una sociedad mejor y por un futuro mejor para todos, tenemos que impregnar en esta sociedad unos valores de defensa de nuestra Constitución. Y quiero agradecer especialmente a José Manuel Franco que esté aquí porque representa lo que el Partido Socialista defiende. Y no es fácil defender nuestra posición en un momento tan desgraciado como este, tan convulso para la sociedad española, en el que han acontecido una serie de sucesos pues absolutamente deleznables, absolutamente reprochables y abominables, donde sale lo peor de las personas en la sociedad. Pero porque a veces en la sociedad sale lo peor, nosotros tenemos que seguir trabajando para que salga lo mejor y nadie debe quedar excluido con independencia de su comportamiento. Voy a presentar a los ponentes. Primero va a intervenir nuestro secretario general, José Manuel Franco. Después le va a seguir José Muñoz Lorente, que es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en delitos medioambientales, en la libertad de información y en delitos contra la salud laboral y en prevención de riesgos laborales. Tiene numerosas publicaciones y ha participado y dirigido seminarios, jornadas, encuentros, ha ocupado diferentes cargos académicos en la Universidad Carlos III y de gestión en el ámbito universitario. Y el año pasado, precisamente, fue coordinador de la asignatura Delitos contra las Personas y contra la Sociedad. Con posterioridad a la intervención de José Muñoz Lorente va a intervenir María de las Heras. Bienvenida, María. María es fiscal, pertenece al secretariado de la Unión Progresista de Fiscales. Es fiscal adscrita a la Sala Coordinadora de Cooperación Penal Internacional
y tiene también una posición clara en esta materia. Después va a intervenir Ignacio González Vega, que es magistrado, ingresó en la carrera judicial en el año 1992, actualmente es magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Escuela Judicial y en el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, punto de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal y ha participado como ponente en numerosos cursos sobre variados temas jurídicos y es autor de diversas publicaciones y artículos con una dilatada experiencia en proyectos internacionales también de cooperación judicial y actualmente es el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Y por último va a clausurar Javier Guardiola, que es nuestro secretario general del PSOE de Juventudes Socialistas de Madrid, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para concienciar a todos los jóvenes de la importancia que tiene este asunto en la sociedad española, de la posición que tenemos que defender si realmente queremos construir una sociedad mejor para todos y todas y una sociedad inclusiva y no exclusiva. Le doy la palabra, sin más, a nuestro secretario general, José Manuel Franco. Gracias, José Manuel. Gracias, Macarena. Muchísimas gracias a todas y a todos los que hoy nos acompañáis en estas interesantísimas jornadas o en esta interesantísima jornada. Tengo que reconocer, y lo hago públicamente, que al principio surgieron dudas en el seno de la Comisión Ejecutiva Regional sobre la conveniencia o no de debatir algo que está tan manipulado durante los últimos días como es esto que hoy estamos debatiendo aquí. Pero yo creo que si el Partido Socialista Obrero Español se ha caracterizado por algo en los últimos tiempos, entre otras cosas ha sido por la valentía para afrontar debates que a veces son incómodos, pero que son absolutamente necesarios. Y consideramos que los socialistas, porque como digo con otras materias, si no lo hacemos, y permítanme las personas que pueda haber ajenas a mi partido aquí, permítanme esta licencia, hay temas que si no los abordan los socialistas no serán abordados nunca en la sociedad española. Y por eso es necesario hacer un ejercicio de valentía, pero al mismo tiempo de pedagogía, para evitar manipulaciones de todo tipo, a veces también informativas y en muchos casos políticas que se están dando a raíz de los últimos acontecimientos que han surgido en la vida española. Queremos, además, en primer lugar, y para que no quede ningún género de dudas, expresar la consternación, la tristeza y el profundo dolor que nos causa la muerte en terribles circunstancias de menores y de jóvenes acaecidas en los últimos tiempos. Repito, queremos expresar la máxima consternación, la tristeza, el dolor y la solidaridad con la familia de estas víctimas. Queremos, asimismo, manifestar nuestro apoyo, cariño y solidaridad hacia las víctimas y hacia sus familiares, conscientes, como somos, de que no hay palabras suficientes que sirvan de consuelo ante tragedias tan insoportables que sacuden la conciencia de toda la ciudadanía. Queremos, asimismo, trasladar también a la opinión pública y al conjunto de los partidos políticos una llamada a la responsabilidad, responsabilidad de todos, evitando hacer uso partidista o interesado del dolor de las víctimas, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. No podemos hacer un uso interesado ni partidista del dolor de las víctimas. Los representantes de los ciudadanos tenemos además la obligación de garantizar un sistema justo que proporcione seguridad jurídica y respuestas adecuadas, sin impunidad, frente a crímenes execrables que una sociedad democrática y libre no puede tolerar y no tolerará. Para ello, debemos evitar realizar debates emocionales sobre política criminal. Sobre política criminal, los debates emocionales nunca han traído buenas consecuencias, y especialmente cuando suceden crímenes como los que acaban de suceder en nuestro país. Los socialistas, por supuesto, compartimos las náuseas que provoca en toda la sociedad
los hechos que han acontecido. Compartimos la rabia y la impotencia, pero cuando nos disponemos a legislar, debemos hacer, y repito la palabra por segunda vez, un ejercicio de responsabilidad para no legislar en caliente, como se dice vulgarmente. Debemos legislar garantizando los derechos básicos fundamentales bajo los que entre todos hemos decidido convivir y que nos definen como parte de un Estado social, democrático y de derecho. La prisión permanente revisable fue llevada al Tribunal Constitucional, como todos sabéis, por todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario Popular, que en este caso se quedó solo. El fundamento de este recurso ante el Tribunal Constitucional fue y sigue siendo que la prisión permanente revisable vulnera, además del artículo 25.2 de nuestra Constitución, otros artículos que les voy a detallar. Por ejemplo, el artículo 15, prohibición de penas inhumanas y degradantes. El artículo 17, que habla de los principios de culpabilidad y proporcionalidad y el derecho a la libertad. El artículo 25.1, el mandato de determinación, mejor dicho, predeterminación de las penas. Y no olvidemos que estoy hablando de artículos que aparecen en la sección primera del capítulo 2 de nuestro texto constitucional, es decir, derechos fundamentales y libertades públicas. Estamos hablando de algo que desde el punto de vista democrático es sagrado. El Consejo de Estado, además, ha manifestado en alguna ocasión que la prisión permanente revisable era innecesaria. El Consejo General de la Abogacía, los sindicatos de funcionarios de prisiones están en contra y, en muchos casos, la consideran inconstitucional. Los temas que afectan directamente a los derechos humanos no se legislan ni porque lo digan las encuestas, ni porque una votación popular pudiera determinarlo así. Estos asuntos son responsabilidad última de los Estados que deben garantizar, proteger y promover el respaldo de los derechos humanos al margen de las corrientes de opinión pública que suelen ser coyunturales y que en algunos casos pueden ser también manipulables. Los socialistas creemos que el sistema judicial debe ser ágil y eficaz, respetando los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en las leyes, tanto españolas como europeas. El sistema penal español es el más duro de Europa, y esto lo habrán oído durante este tiempo con bastante asiduidad, puesto que en España los delitos graves están penados con penas de hasta 40 años de prisión, que si se cumplen íntegramente, pues creo que es un número de años considerable. Mientras que en otros países europeos, en los que existe la cadena perpetua, esta es revisable a los 25 años y los condenados se quedan en libertad si se les considera reinsertados. Ya hubo más de una reforma del Código Penal que eliminó la redención de penas por trabajo, algo que antes podía acortar hasta la mitad la condena. Por otra parte, la tasa de encarcelamiento en España se encuentra en un 32% más elevado que la media europea, lo que se debe fundamentalmente a la duración de las condenas. Contamos con el doble de presos que países como Finlandia o Suecia, y somos el tercer país en tasa de estancia en prisión, solo por detrás de Turquía y Rumanía. El tiempo que pasa una persona en prisión en España es actualmente más del doble que en Europa. No obstante, este elevado número de presos no significa que haya aumentado la delincuencia en nuestro país. España presenta una de las tasas de criminalidad más bajas en la Unión Europea. En nuestro país se producen 0,85 homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las condenas en España son más largas. En los países nórdicos, por ejemplo, se envía a más gente a prisión, pero durante menos tiempo. Aun siendo uno de los países, el nuestro, con menor índice de criminalidad y más seguros del mundo, consideramos que debemos seguir mejorando las técnicas de investigación policial, dotando
a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de recursos suficientes para que sigan siendo de los más eficaces de Europa. Los socialistas insistimos de nuevo que las políticas educativas y de prevención están en la base de una sociedad más madura, más segura y más justa. El Partido Popular ahora mismo pretende confundir y asimilar el concepto de prisión permanente a cadena perpetua, poniendo el apellido de revisable. En Francia, por ejemplo, cuya legislación el Partido Popular pretende tomar como referencia, un violador múltiple no permanece en prisión más de 15 años sin que le sea revisable la pena. En Alemania, que también existe prisión permanente revisable, el tiempo medio de cumplimiento de los delitos graves es de 20 años, es decir, la mitad de los 40 que ya es posible cumplir en nuestro país, los 40 años como máximo. Conclusión a la que podemos llegar, que se equivocan y que pueden causar un profundo daño a las víctimas y a sus familias quienes pretenden obtener rentabilidad política utilizando el dolor que a todos han causado unos hechos tan trágicos y terribles como los que han sucedido contra menores y contra jóvenes. La prisión permanente es una propuesta absolutamente innecesaria en nuestro sistema democrático, que o sugiere una suerte de cadena perpetua incompatible con la Constitución y con el constitucionalismo europeo, o tiene un puro carácter demagógico y retórico al hablar de prisión revisable. El objetivo del legislador debe ser colaborar a través de la ley a una sociedad cívica, pacífica, y no a través de leyes que deshumanicen nuestra sociedad y nos conduzcan a más violencia de la que se pretende evitar. No hay más justicia cuanto más daño se produce al culpable. Eso es una falacia. Hay más justicia cuanto más rápido se detenga al culpable, cuanto más rápido se le juzgue y cuanto mayor proporcionalidad haya en el castigo de acuerdo a nuestros principios básicos de convivencia. La democracia y los representantes de la ciudadanía tenemos la obligación de garantizar un sistema justo y que garantice la seguridad de sus ciudadanos, y estaremos más cerca si trabajamos y reflexionamos, si acordamos y legislamos alejados de debates acalorados y emocionales. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad, y el Partido Socialista Obrero Español no se va a apartar ni un ápice de esta obligación y de esta necesidad y de esta, insisto, la cuarta vez que lo menciono, responsabilidad que tenemos ante todos los españoles. Muchísimas gracias. José Muñoz. Vale. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, sobre todo a Macarena, que es a la que más conozco, por invitarme a participar en este foro. Ya he participado en algunos anteriores, pero bueno, ahora yo cuando la llamé todavía no habían ocurrido muchas de las cosas que han ocurrido. Sin ir más lejos, pues la semana pasada. Y, claro, el debate sobre la prisión permanente revisable, si no se ha apagado desde que se estableció la prisión permanente revisable, ya en las últimas épocas, sobre todo después de encontrar el cadáver de Diana Quer y de que el padre de Diana Quer pues, se pusiese, digamos, al frente de esa petición de firmas para que no se derogase la prisión permanente revisable, después de que el Congreso de los Diputados aprobara una proposición no de ley en la que votaron a favor todos los grupos, menos el Partido Popular y UPN, a favor de la derogación. Luego hay algún que otro grupo que se ha echado para atrás, como por ejemplo Ciudadanos, que va, que viene, que no sabe dónde situarse ni qué hacer, ¿no? Puesto que el Partido Popular ha hecho una huida hacia adelante, ellos han hecho una huida hacia adelante, pero a medio camino intentando aumentar
el tiempo para la concesión del tercer grado. Antes decían que era inconstitucional, ahora dicen que no es constitucional y, ya digo, hacen una huida hacia adelante. Pero el debate se ha recrudecido todavía aún más, solamente faltaba el caso de Almería, del niño Gabriel Cruz, en donde creo que todos hemos visto imágenes fuera de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, en donde no solamente se pedía la prisión permanente revisable, sino que se pedía la cadena perpetua, la pena de muerte o hasta incluso se intentó linchar a la homicida confesa. No pretendo entrar en el debate sobre si las víctimas de esta serie de delitos se les debe dar el eco mediático que se les están dando. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí me gustaría llamar la atención sobre la proliferación en distintos programas, en distintas cadenas de televisión de ideologías muy distintas, de programas especiales, semanales o diarios, que se ocupan de lo que tradicionalmente se ha denominado como crónica roja. Es decir, aquella que se ocupa de los delitos de sangre, de ahí el nombre de roja, y también de los delitos de naturaleza sexual o delitos contra la libertad sexual. ¿Por qué? Porque despiertan el morbo de la ciudadanía. Y he leído en el periódico que ha habido incluso determinados programas diarios de cotilleos que durante 2 o 3 días, durante el caso, por ejemplo, de Gabriel Cruz, se han dedicado en exclusiva al caso de Gabriel Cruz. En otras cadenas privadas o públicas también se han hecho programas especiales sobre el asunto y parece que todos ellos han tenido bastante audiencia. Y esto me recuerda, yo ya venía pensándolo desde hace tiempo, al ver todos estos programas de televisión que iban proliferando, ya digo, por las distintas cadenas de televisión, me recordaba aquí, cuando me dijo Macarena que venía a un colegio mayor, pensaba que iba a haber gente joven. Y entonces digo, bueno, pues a lo mejor alguno hay. Les tengo que explicar les tengo que explicar que había una cosa en España, que yo todavía recuerdo, que se llamaba el periódico El Caso, que trataba única y exclusivamente de delitos, o mejor dicho, trataba única y exclusivamente de sucesos. Era un periódico exclusivamente de sucesos. Y que junto con el As era uno de los periódicos más vendidos en España. Pues a mí toda esta proliferación de programas que se dedican a hablar de delitos y demás, pues me recordaba un poco a esa época. Y las informaciones que aparecen en muchos casos en esos programas pues están plagadas de relatos que mezclan la objetividad o supuesta objetividad con más de las veces apelación a la emotividad del público. De la mano también en muchos casos de supuestos especialistas en derecho penal o de supuestos criminólogos en derecho penal, a los que, por ejemplo, en el caso de la prisión permanente revisable, pues yo les he pillado alguna cosa como que a todos los menores de 16 años o cuando se mata a un menor de 16 años siempre se aplica prisión permanente revisable. No es cierto. O he tenido que oír también que quien concede la revisión en el caso de la prisión permanente revisable es la Junta de Tratamiento de la Prisión. Tampoco es cierto. Y se trataba, en ambos casos, de licenciados en Derecho. Y en algunos casos también de criminólogos, o al menos eso es lo que pone abajo o debajo cuando salen las imágenes de esas personas. Claro, esas apelaciones sensacionalistas se traducen en una mayor demanda de derecho penal y en un aumento de las penas por parte de los espectadores,
que piensan, esos espectadores, una gran mayoría de casos, piensan que ese aumento de las penas, y en concreto del recurso a la prisión permanente revisable, pues acabará con casos similares, cuando, como los penalistas sabemos, el derecho penal no es la panacea para ello. Parece ser que en torno al 80% de los españoles están a favor de la prisión permanente revisable. Y digo, parece ser porque ya saben ustedes aquello de que existen mentiras, grandes mentiras y encuestas. Habría que ver si realmente el 80% de los españoles están a favor de la prisión permanente revisable. Pero bueno, partiendo de la base de que esa cifra fuese cierta, habría que preguntarles a ese 80% de los españoles si saben lo que es la prisión permanente revisable. Pues la respuesta es que posiblemente no. Casi todo el mundo habla de oído. Y no saben lo que implica, sino que saben, o lo que se les vende con respecto a la prisión permanente revisable, es más seguridad y ausencia de futuros delitos, algo que tampoco es cierto. Como tampoco saben cuáles eran las penas que había antes de la prisión permanente revisable, ni los casos a los que se le aplicaba. Y digo esto porque recientemente, hace unos fines de semana, el Partido Popular hizo una convención nacional en exclusiva sobre la prisión permanente revisable, y hubo un programa de televisión, creo recordar que era La Sexta, no sé si era El Objetivo o era el programa de Wyoming o uno de estos, se puso a preguntar fuera de esa convención a la gente si sabían qué implicaba la prisión permanente revisable y cuál era el sistema anterior. Y allí nadie sabía ni cuál era el sistema anterior, ni las penas que se ponían con anterioridad a la prisión permanente revisable, sino que iban allí a esa convención nacional del Partido Popular, centrada en exclusiva sobre la prisión permanente revisable, y a la que acudieron padres mediáticos de víctimas de delitos, pues a aclamar al amado líder, lo mismo que hacen los norcoreanos, ¿no? Pero bueno, antes de entrar de lleno en la prisión permanente revisable, me gustaría ver cómo está el ambiente, y he cogido algunos mensajes de Twitter que he ido viendo así, sobre todo por el periódico, porque yo no tengo Twitter, ni tengo redes sociales, ni ninguna cosa de estas. Efectivamente, uno es consciente de los peligros, siempre fue consciente de los peligros que implicaban las redes sociales, y precisamente por eso nunca me he hecho absolutamente nada. Voy a leer algunos mensajes que me han llamado mucho la atención. El primero dice, leo, indignación ante el asesinato de Gabriel, ante todo lo que está sucediendo. Si estos políticos no son capaces de oír lo que la sociedad reclama, se pueden ir todos a la mierda. ¿Quién nos protege? Fin del mensaje. ¿Qué le podemos responder a este mensaje? Pues lo primero de todo, cuando han matado a Gabriel Cruz, la prisión permanente revisable ya estaba en vigor. Y eso no ha evitado la muerte de Gabriel Cruz. La prisión, revisable o no, la cadena perpetua o la pena de muerte, lamentablemente no nos protegen de casos como el de Gabriel. Ni antes, ni ahora, ni mañana. ¿Cómo nos protegemos de que mañana la pareja de otro padre mate a su hijo? ¿Con la prisión permanente revisable? ¿Con la pena de muerte? No nos protege, ya digo, ni siquiera la pena de muerte. Por una cuestión muy básica. Porque quienes cometen estos delitos no lo hacen pensando en si la pena es de 15 a 25 años, si tienen prisión permanente revisable, si tienen cadena perpetua o si tienen pena de muerte. Quien comete esta serie de delitos normalmente lo hace pensando en que no les van a coger y, por tanto, no les van a aplicar la pena. ¿La pena de muerte hace que se eviten asesinatos? Pues no,
tenemos Estados Unidos, que es el mejor ejemplo, en donde, por cierto, su presidente el otro día dijo que quería imponer o establecer la pena de muerte también para los narcotraficantes. Y suma y sigue. Pero claro, exigirle cordura al señor Trump pues es un poquito difícil, ¿no? En realidad, si nos fijamos, lo que hay detrás de todos esos tweets no es otra cosa que venganza. O si se quiere, como decimos los penalistas, retribución. Venganza, además, que es humanamente comprensible si se es la víctima de esos delitos. Es decir, yo entiendo humanamente que los padres de las personas, de estos niños a los que han matado, pidan no solamente la prisión permanente revisable, sino que pidan la cadena perpetua o que pidan la pena de muerte. Y eso creo que es humanamente comprensible. Pero, evidentemente, hay que poner racionalidad. ¿Por qué? Porque la racionalidad en las víctimas normalmente no existe. Lo raro ha sido, por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención, digamos, lo que han hecho los padres de Gabriel, que no han mostrado, al menos no sé si internamente lo tendrán, pero ese sentimiento de venganza que es propio de las víctimas, al menos ellos no lo han hecho público. Y ya digo, me parece raro que eso haya sido así, porque son las víctimas directas del delito. Y luego no recuerdo ahora mismo dónde lo leí, me parece que también era en Twitter, una contestación a ese mensaje, o mensajes similares que decía, quienes eso dicen son, se preguntaba, quienes eso dicen son ignorantes o malas personas. Pues es una reflexión que tenemos que hacer y que a lo mejor tiene un poco de todo. Luego hay otros mensajes de Twitter, me dice, por ejemplo, una persona capaz de matar y esconder durante 12 días el cadáver de un niño no merece ver la luz del sol jamás. Otro mensaje de Twitter, que la deporten a su país y pase el resto de su vida en una cárcel dominicana. Ahí les ha faltado decir, por ser mujer, por ser inmigrante y además por ser negra, que seguro que habrá habido algún mensaje en Twitter de ese tenor. Incluso hay una petición en change.org, creo que llevaba como 400.000 firmas, en donde se pide, literalmente, que sea reclamada por su país para que cumpla allí la prisión permanente revisable. ¿Qué les decimos a estos señores? Pues lo primero, yo les recomendaría que se leyeran el artículo 89 del Código Penal para que vieran cómo por muchas firmas que haya en change.org no es posible deportar a esta señora a su país de origen, entre otras circunstancias, porque tiene la nacionalidad española, después de llevar 20 años aquí. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues lo que decía antes, fundamentalmente un sentimiento de venganza. Sentimiento de venganza que es razonable que lo tengan las víctimas directas de ese delito, pero no es razonable que lo tenga el resto de la sociedad, o las personas que podríamos decir que son medianamente racionales. Caso de Diana Quer. El caso de Diana Quer, el padre de Diana Quer es uno de los que ahora se ha puesto al frente de la petición de que no se derogue la prisión permanente revisable, pero bueno, como ya he dicho antes, cuando murió Diana Quer ya había prisión permanente revisable y eso no evitó la muerte de Diana Quer. Y es más, es que en el caso de Diana Quer, tal y como está ahora mismo el Código Penal, no se aplicaría la prisión permanente revisable, porque habría que probar que ha habido un previo delito contra la libertad sexual. Y eso parece que todavía no está muy claro. Entonces habría un asesinato y habría o tendría una pena de 15 a 25 años. Y, claro, luego después veremos las reformas que pretende hacer el Partido Popular en ese sentido, porque las hace con nombres y apellidos, aunque no consigue del todo tampoco que se le aplique a casos o a supuestos como el de Diana Quer.
Claro, lo mismo que ocurre en el caso de Diana Quer ha ocurrido en otros supuestos. Por ejemplo, el violador del Parque de María Luisa de Sevilla, que fue uno de los primeros supuestos que se cometió después de ya estar en vigor la prisión permanente revisable, que es un supuesto de violación y muerte, y que al final la Audiencia Provincial de Sevilla, con buen criterio, decidió no aplicar la prisión permanente revisable, sino que aplicó una pena de 39 años. 39 años que luego, al final, con los límites que existen dentro del Código Penal, se quedaría en una pena de 30 años. ¿Por qué? Porque el supuesto no entraba en los supuestos recogidos en la prisión permanente revisable. Porque es que aquí se está vendiendo a todo el mundo también que la prisión permanente revisable, cuando se mata a un menor, cuando se mata a un menor de 16 años, se aplica automáticamente prisión permanente revisable. No. Cuando se viola y se mata, se aplica automáticamente prisión permanente revisable. No. Y luego, claro, cuando no se aplica, seguramente quienes tienen la culpa de que no se aplique son los jueces, que siempre tenemos a los jueces para echarles la culpa. Algunas cosas hacen también por ahí, hay algunos que... Bueno, esto ya se lo he dicho yo antes. La fiscal. Bueno, en fin. Bien, esa apelación sensacionalista que se hacía en los medios de comunicación y que decía en todos estos programas a la emotividad, hace que se pidan más penas. Y los partidos políticos están atentos a esa petición de aumento de penas por parte de la ciudadanía. En algunos casos, cuidado, están atentos, sobre todo, y hay algunos, en delitos violentos y en delitos contra la libertad sexual. Si hablamos de aumentar penas en delitos de corrupción, no estamos tan atentos a lo que nos piden. O estamos atentos, que es un sí pero no, espérate que ahora vengo, en el caso de la corrupción no aumentamos penas privativas de libertad, como pide la ciudadanía, sino que aumentamos penas de inhabilitación. Y así no nos pueden decir que no hemos aumentado las penas. Pero bueno, en fin, eso es harina de otro costal. Eso desde hace mucho tiempo los penalistas lo hemos llamado como populismo punitivo. Populismo punitivo para lograr votos o para mantener y no perder lo que ya tenemos, que parece que es lo que pasaba con la Convención Nacional esta del Partido Popular, porque se veía que Ciudadanos le estaba comiendo la tostada y entonces fue hacia adelante pidiendo más o aumentando los supuestos de prisión permanente revisable que luego después analizaremos. Ese populismo punitivo lo hemos estado viendo durante años. Por ejemplo, en la legislación antiterrorista. Es decir, desde hace años se ha utilizado el terrorismo y las víctimas del terrorismo para aumentar y aumentar y aumentar penas. Y en realidad con ETA no se ha acabado aumentando esas penas. Con ETA se ha acabado de otra manera. Y utilizando a las víctimas del terrorismo, que en esto como en todo había víctimas del terrorismo de primera y de segunda. No eran lo mismo las víctimas que ETA que las víctimas del 11M. Y todos lo sabemos, porque unas eran como muy seguidistas de estas políticas de populismo punitivo y, sin embargo, las otras víctimas no eran tan seguidistas. Pues bien, todo eso ha acabado en la prisión permanente revisable. Siempre digo, no recuerdo ahora ya cuántos años, en las últimas elecciones andaluzas. 5 minutos, nada más. Vale. En las últimas elecciones... En las últimas elecciones andaluzas, donde se presentó el señor Arenas como candidato, yo vi en el periódico que había contratado como experto asesor en derecho penal para las elecciones andaluzas al padre de Mariluz. Con todos mis respetos, experto asesor en derecho penal, no sé yo, creo que yo sé algo más de derecho penal que el padre de Mariluz, pero claro, luego yo me preguntaba, ¿y para qué lo contrata si resulta que ni la Junta de ni la Comunidad Autónoma Andaluza
ni ninguna otra comunidad autónoma tienen competencias en materia penal. La respuesta está clara. Mero efecto publicitario. Hay que ver qué buenos son que contratan al padre de Mariluz. Así de claro. Bien, iba a explicar lo que era la prisión permanente revisable, pero parte de la base de que todo el mundo... Yo tengo una intervención, yo creo que algo más. Así que... Vale. No, es que... no, pero Claro. José, pero tienes 5 minutos y ya has consumido 1,5 de los Venga, 5. prisión permanente revisable. La prisión permanente... Vamos a compartir un poco el hilo. La fiscal está aquí un poco moderando también. Claro. Prisión permanente revisable. ¿Qué es? Pues es una pena de prisión indeterminada en cuanto a su duración. Sabemos cuándo se va a revisar, a un mínimo de cumplimiento de 25, de 30 o de 35 años, dependiendo de cuáles sean los delitos cometidos. Tras ese periodo se procede a la revisión, después de cumplir ese periodo se procede a la revisión y se examina la peligrosidad del sujeto. Y si se considera que ese sujeto no es peligroso, de acuerdo con unos parámetros establecidos en el Código Penal, es decir, se considera que no va a cometer nuevos delitos, se le concede la libertad condicional por un periodo entre 5 y 10 años. Pasado ese periodo de libertad condicional sin delinquir, aunque no es necesario delinquir para revocar esa libertad condicional, sino que basta con que se le considere peligroso o muestre una cierta peligrosidad, algo que a mí me recuerda a lo de la ley de vagos y maleantes, ya habrá redimido completamente la pena. Con lo que en realidad nos vamos a una pena de 35, 40 o 45 años. Ahí queda. Claro, antes se hablaba, por ejemplo, de que ahora mismo también, y sigue existiendo, que tenemos para determinados casos un límite de 40 años de cumplimiento efectivo. 40 años de cumplimiento efectivo, en realidad, también es una cadena perpetua. Imaginemos un señor que con 50 años comete un delito, comete varios delitos, para que se le aplique el límite de los 40 años, 50 y 40 son 90. Eso es una cadena perpetua. Y sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable, yo considero que la prisión permanente revisable es constitucional. Y es constitucional porque el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho en determinados supuestos de extradición a países donde tienen la prisión permanente revisable, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que en los países en donde está la prisión permanente revisable es adecuada al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de nuestro artículo 25.2 de la Constitución son idénticos. El Consejo General del Poder Judicial dijo que era constitucional, el Consejo de Estado también dijo que era constitucional, y ahora voy a entrar, ya para terminar, en los supuestos en los que quiere el Partido Popular aumentar, o a los que quiere aumentar la prisión permanente revisable. He intentado encontrar negro sobre blanco cómo han redactado el asunto, pero lo único que he encontrado ha sido la información del Consejo de Ministros, en la que el señor Catalá informó al Consejo de Ministros sobre los supuestos de ampliación. Entonces, eso es lo que he utilizado. No lo he visto redactado tal y como se introduciría en el código o tal y como quieren hacer el anteproyecto. Bien, alguno de esos supuestos, si yo considero que la prisión permanente revisable de forma general no es inconstitucional, alguno de esos supuestos sí es inconstitucional. El primero de ellos que quieren meter es el asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver a los familiares. Dicho de otra manera, nombres y apellidos, porque aquí se legisla con nombres y apellidos, Marta del Castillo. No hay más. Y este sí que es, si se introduce, eso sí es
totalmente contrario a la Constitución, pero no porque se oponga al artículo 25.2 de la Constitución, por oponerse a la reinserción del delincuente, sino porque es contrario a otro derecho recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, como es el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Dicho de otra manera, o me dice usted dónde está el cadáver o le pongo la prisión permanente revisable. Dice, oiga, es que no quiero confesar, pues entonces le pongo la prisión permanente revisable. Pues no, eso sí que es claramente inconstitucional. Luego después tenemos otro de los supuestos, que es el asesinato después de un secuestro. Y dices, me suena a Diana Quer. Me suena a Diana Quer y seguramente por eso es por lo que lo han introducido. O pretendidamente es Diana Quer, porque no se le aplicaría a supuestos similares al de Diana Quer. Entre otras circunstancias, porque a Diana Quer no la secuestraron. En todo caso, la detuvieron ilegalmente. Y si la detuvieron ilegalmente, no se le aplicaría la prisión permanente revisable. Porque en el secuestro hay que pedir rescate. Y aquí no se pidió ningún rescate. No, lo mismo les estoy dando ideas y a lo mejor cambian lo de secuestro por detención ilegal. Bueno, seguimos. Violaciones en serie, menos de un minuto. Violaciones en serie. Una clara vulneración del principio de proporcionalidad, es decir, un violador en serie. Esa vulneración del principio de proporcionalidad, a mi entender, ya existe en el Código Penal, porque ahora mismo hay determinados supuestos de violaciones que tienen más pena que el homicidio. Pero bueno, el caso es que lo de la proporcionalidad, como es tan etéreo, pues muchas veces no se sabe lo que va a decir el Tribunal Constitucional. Pero sí, lo que yo digo con esto es que puede tener efectos criminógenos. Puede tener efectos criminógenos porque el sujeto o al sujeto le va a salir igual de caro violar que violar y matar. Y si viola y mata, si viola y mata, le vamos a poner la misma pena, y si viola y mata, va a ocultar al principal testigo del delito. Con lo cual, cuidado con lo que hacemos. Y el otro supuesto, en donde quieren introducir también la prisión permanente revisable, es un supuesto idéntico. Violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle. Los efectos criminógenos de esto, la diferencia de pena va a ser, en todo caso, en cuanto a la revisión, porque si le impones prisión permanente revisable, va a ser de 5 años. A lo mejor no le revisamos a los 25, sino que le revisamos a los 30. Pero reitero, el efecto criminógeno es que le va a salir igual de barato violar y matar que solo violar. Pues viole usted y mate. Y así oculta al principal o el principal testigo de ese delito. Hay que legislar, desde luego, con cabeza, no hay que legislar en caliente, y desde luego también hay que legislar sabiendo cuáles son los otros preceptos que hay dentro del Código Penal y las consecuencias que puede tener todo eso. Nada más. Muchas gracias y perdón por haberme pasado. María, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a Macarena, gracias a Iñaki por sugerir mi nombre también, tengo que decirlo. Bueno, mi nombre es representación de la Unión Progresista de Fiscales. Soy vicepresidenta de la asociación. Si no estuviéramos en campaña electoral, hubiera venido incluso el presidente para acompañaros aquí en el acto. Me ha gustado mucho la presentación, sobre todo cuando has dicho lo de los medios para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo iría más allá. Unos poquitos de medios para los jueces y los fiscales tampoco estaría mal, para poder culminar, porque sí que es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen un trabajo de investigación pues muy loable, pero me da la impresión a veces que la gente, una vez que se ha producido esa detención y esa confesión, ya hemos terminado. Y pues evidentemente no hemos terminado, sino que queda un recorrido procesal bastante largo. Una vez dicho, pues primero yo tengo que hablar un poco de cierta comprensión
sobre ciertas manifestaciones. Es decir, ya no hablo de las víctimas, sino de aquellas otras personas que desde la empatía absoluta pues piensan, madre mía, si me pasara a mí esto, pues evidentemente yo pediría, vete a saber qué pediría, ¿no? Y ligándolo con Twitter, pues también, yo que sí que estoy en Twitter, tengo perfil de Twitter con mi nombre y apellidos, de la Sierra García María, como fiscal. Sigo, por supuesto, a muchos jueces y a muchos fiscales y a muchos abogados, es decir, al final terminamos dentro de nuestro mundo jurídico. Y yo quiero traer aquí uno de Verónica del Carpio, que hablaba de que quizás lo que faltaba era un poco de labor pedagógica desde que la gente es más pequeña, es decir, no empezar a intentar introducir conceptos jurídicos, alevosía, premeditación, etc., que son bastante complejos de entender, pero sí unos ciertos conceptos jurídicos, pues incluso desde primaria. Yo creo que no estaría mal para que los niños empiecen un poco a saber qué es este mundo. Lo digo porque hace poco me tocó ir a clase de mi hija mayor, que tiene 11 años, y claro, yo intentaba explicarles a niños de 10, 11 años qué es un fiscal. Yo creo que no lo entendieron, vamos, de hecho mi hija no lo entiende, pero bueno, algo intenté explicar, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, mi objetivo fundamental, el que me trae sobre todo a vosotros, jóvenes todos somos muy jóvenes, lo tengo que decir, José, es hablar de la reunión que tuvimos última del Consejo Fiscal. Yo no soy consejera, pero tenemos 3 consejeros de la Unión Progresista de Fiscales, 6 consejeros de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, de signo más conservador, hay que decirlo. La nuestra, pues no hace falta que os explique de qué signo somos, por el propio nombre. Y uno de los temas a tratar en ese último Consejo Fiscal con estos consejeros, tenemos elecciones en 2 días, fue precisamente pues esta propuesta de revisión, de reforma de la prisión permanente revisable. Fue un debate tenso y, de hecho, nuestros 3 consejeros emitieron un voto particular que, bueno, voy a explicaros un poco, sin tampoco entrar en excesivos tecnicismos, intentando no pasarme del tiempo, que creo que es hasta las 7:30, ¿no? Lo primero que planteábamos nosotros era que por qué después de 3 años nada más con esta prisión permanente revisable, 3 años, tenemos que reformarla otra vez. Es decir, no nos ha dado tiempo a hacer nada, ni a pensar nada, ni a digerirla, digamos. Falta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que no sabemos todavía, quizás vaya en el sentido que apunta José, porque efectivamente es una pena que no solamente existe en España, sino que la hemos adoptado en cierta medida de países de nuestro entorno. En la memoria del análisis del impacto normativo habla de demandas políticas, académicas y sociales. Nosotros nos preguntábamos, bueno, creo que falta un análisis, o creemos que falta un análisis serio del impacto de esta nueva pena en la posible disminución de los delitos que la llevan aparejada. Eso por un lado. Luego falta de un estudio criminológico previo sobre la necesidad de la extensión de los supuestos. ¿Por qué estos y no otros? Ya sabemos que tienen nombre y apellidos, ¿no? La conclusión, por supuesto, pues esa finalidad mediática que estamos todos viendo continuamente, irá decayendo conforme vayan surgiendo otras noticias nuevas, pero por ahora todavía tenemos pues el tema de Gabriel, los peces y ya todos los demás, ¿no? La política criminal, y ahí lo has mencionado también, José, consiste en una serie de medidas racionales. A mí me gusta mucho esta palabra, racionales, que viene a enlazar con el sentido común de los poderes públicos para prevenir y dar respuesta a la delincuencia. Pues racionalidad, sinceramente, yo no veo ninguna en este momento. Total, que nosotros concluimos en que no había una necesidad comprobable, demostrada, explicada, justificada, para abordar una reforma sin haberse hecho esos análisis y sin tener todavía esa sentencia del Constitucional. En este voto particular nosotros, bueno, pues hacíamos un poco de recopilación sobre
el sistema de penas, qué principios se esperan en el sistema de penas, ya desde el siglo XVIII y el XIX, y es la necesidad, la proporcionalidad, la prevención, la igualdad, y en su día se hablaba del utilitarismo, ¿no? Vale, estoy hablando del siglo XVIII y XIX, ¿vale? Pero también se decía ya en aquella época que una prisión excesivamente larga es inhumana y tiene un efecto desocializador y, por tanto, es contraria a la reinserción. Y, de hecho, pues en base a todos estos principios e ideas, en el Código Penal de 1928 se suprime la reclusión a perpetuidad. En el 44 metemos la pena de muerte, pero no metemos la reclusión a perpetuidad. Esa directamente ya la consideramos inhumana. La pena de muerte no, pero bueno, la pena de muerte no vino a arreglarla luego la Constitución, así que ese problema tampoco lo tenía. Pero, insisto, penas tienen que estar basadas en la humanidad, en la dignidad personal, la prevención, vuelvo a insistir, proporcionalidad, resocialización y la reinserción del reo. ¿Cuál es el problema con esta pena? Pues es una pena fija y única, que no permite una graduación, salvo la que tú has apuntado, que la revisión se puede hacer a los 25, que ya son años, a los 30, ¿no? O a los 40, ¿no? 35, perdón. Vale. Pero de entrada no es como el resto de penas. Nosotros como fiscales, cuando solicitamos una pena, cuando estamos acusando, porque son los malos de la película, que no se os olvide, nosotros acusamos, pues pedimos una pena que entendemos que sea proporcional a la gravedad del hecho cometido dentro del margen penológico que te da pues el artículo correspondiente, que puede ser entre 3 y 5 años, entre 5 y 10 años, etcétera, dependiendo de las circunstancias concretas. Esta es una pena fija y única, que no permite la graduación dependiendo ni de cantidades del injusto, ni de culpabilidad, nada, solamente es tal cual. Y quiero hablar pues un poco del sistema alemán, que también inspiró un poco este sistema. En el sistema alemán está previsto para casos de especial gravedad determinados en el momento del enjuiciamiento y que suponen un incremento notable de la culpabilidad en comparación con un caso normal o similar al que podría darse. Pero se apunta también que el condenado, en todo caso, debe mantener una oportunidad concreta y fundamentalmente realizable de recuperar la libertad. Yo no lo veo cuando, pues el ejemplo, José, de que si tienes 40 años y te imponen una pena de 25, 30, revisable, pues con determinadas edades, no sé yo qué oportunidad concreta y fundamentalmente realizable hay de recuperar la libertad. Porque realmente eso es lo que nos está diciendo nuestra Constitución, que la finalidad de las penas son la reinserción y la resocialización. En esa línea están el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, si no me equivoco, nuestro propio Tribunal Supremo también se ha pronunciado y ha dicho que penas más allá de los 30 años son, por esencia, trato inhumano, por privar de la oportunidad reinsertadora. Eso lo ha dicho nuestro Tribunal Supremo. En otros países es verdad que el límite es anterior, 15 años. Francia, en Alemania creo que también es igual, ¿no? ¿Qué ocurre? Y ahora yo recuerdo, voy mirando el tiempo, creo que voy fenomenal de tiempo, unas palabras del padre de Diana Kerr cuando él criticaba, junto con el resto de los presentes allí, víctimas o familiares de víctimas en ese debate del Congreso, metiéndose con mi querido amigo Juan Carlos Campos, ¿verdad? Que por qué no se ofrecían alternativas. Yo creo que ahí está la clave. Hay alternativas, ya hay alternativas. Y si no las hay, puede haber otras alternativas más resocializadoras y con esa finalidad de rehabilitación del condenado. Tenemos, pues, puede ser
alternativas de tipo terapéutico, de tipo de seguridad, tenemos la libertad vigilada, que parece que se nos olvida a veces que está ahí, para controlar estos riesgos que se puedan derivar de sujetos potencialmente peligrosos a su salida en prisión. Libertad vigilada que entiendo que deben ir o que tienen que llevar aparejados programas resocializadores y asistencia social eficaz. Claro que aquí quizás nos tropezamos con algo que no sé yo si el Partido Popular está dispuesto a hacer, que es invertir en recursos. Porque la mayoría de estas medidas alternativas, y yo creo que no digo un disparate, sí insisto en que pues, se llevan de aquella manera porque no hay recursos, como no hay recursos en general, en todo el sistema de la Administración de Justicia. Es decir, en general, empezando por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Judicial, siguiendo con jueces y fiscales, y ya incluso llego ahí a los abogados turno de oficio mal pagados y muy tarde normalmente, ¿no? Es decir, el problema, claro, es un problema de que es más fácil quizás, no sé si es más barato, pero quizás es más fácil, especialmente en los momentos en los que estamos con los pensionistas a pie de calle, con jueces y fiscales a punto de convocar una huelga, con una serie de fuegos abiertos. El problema de Catalán no tampoco, a lo mejor también está ahí en la prensa, ¿no? Pues quizás desviar en cierta medida, de una manera interesada, la atención a un tema tan sensible con el que todos empatizamos, porque no creo que haya en esta sala alguien que no haya empatizado con el dolor y el sufrimiento de los padres de Gabriel. Todos. Intentar ver más información de cómo ha sido, de cómo se lo ha llevado, etcétera, etcétera. Pues creo que desvía un poco la atención y se ha convertido en una prioridad en la agenda del Partido Popular, yo creo que precisamente por esto. Populismo. Bueno, ¿por qué yo considero que efectivamente se está dando un populismo desmesurado al tratar el tema? Pues efectivamente, desde el momento en que se regula como se está regulando, no sé si me va a dar tiempo a entrar en las deficiencias de técnica jurídica que hay en el propio proyecto, ¿no? O anteproyecto, es que se asemeja, entendemos que se asemeja la perpetuidad del sufrimiento de las víctimas y de los familiares de las víctimas, porque efectivamente yo creo que ese sufrimiento no va a terminar nunca, y como ese sufrimiento no va a terminar nunca, pues hay que hacer lo propio con los culpables de ese sufrimiento, también perpetuar el sufrimiento de los culpables, ¿no? Eso se llama ley del talión, y yo la voy a leer porque lo pone ahí en el diccionario, que es la ley que aplica a una persona que ha causado un daño la pena de sufrir el mismo daño que ella provocó. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, como la pena de esa madre no va a terminar nunca, de hecho, esas son las manifestaciones, las últimas que oía, no sé si era el padre de, o la madre de, o el hermano de alguien, de mi hijo, pues podría haber vivido 70 años más. ¿Eso qué significa? Que la persona que ha causado la muerte tiene que estar esos 70 años que hubiera vivido ese pobre niño en prisión. Afortunadamente hemos superado hace mucho tiempo, creo, espero, ese tipo de ley y nos regimos, estamos en un Estado democrático y de derecho que no acepta esa aplicación del ojo por ojo y el diente por diente. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer también, además de esas alternativas para tratar de resocializar, de controlar, de vigilar, de garantizar cierta seguridad ante determinadas personas que tienen un potencial peligro de cometer hechos similares, también pedir otras inversiones, que es en las propias víctimas. Tenemos ahí unas obligaciones respecto de las víctimas. Entiendo que el Gobierno, en su caso, las distintas comunidades autónomas, etcétera, tienen unas obligaciones respecto de las víctimas para que ese sufrimiento pues, no sea tan eterno
o no sea tan doloroso de sobrellevar. Era sobre todo, digamos, un poco lo que más os quería transmitir y la reflexión que hemos hecho desde la Unión Progresista de Fiscales en ese voto particular, que no va a servir de mucho, evidentemente, porque solamente somos 3 de los 12 miembros del Consejo. No sé si ni siquiera se adjuntará a la documentación que se adjunta a los grupos parlamentarios, porque irá al Consejo, el informe del Consejo oficial, que es favorable a esta ampliación de la prisión permanente revisable, pero nosotros estábamos en la obligación, no solamente moral, sino en la obligación jurídica de emitir este voto particular. Han mencionado pues, algunos artículos de la Constitución. Yo hablaría también del artículo 10, que habla de la dignidad de la persona. Las personas, por el simple hecho de haber cometido un delito y de estar en prisión, no dejan de ser personas. Eso creo que es algo importante puntualizarlo, a menos que ya pues, pongamos esa presunción de que son monstruos que merecen, pues bueno, lo peor de lo peor, pues entonces es que ya casi estamos abocados a recordar la pena de muerte, ¿no? Luego es cierto, y lo ha apuntado José, y yo creo que como me quedan 7 minutos. No me voy a pasar de mi tiempo, yo creo que incluso le voy a dejar a Iñaki más tiempo. Sí que es cierto en que cuando se habla de secuestro nos sorprendía secuestro que pasa con la detención ilegal, que era el caso que había ocurrido precisamente con Diana Quer. Y luego es verdad que cuando hablamos lo del caso o la agravante que se introduce, que es la de Marta del Castillo, nosotros hablábamos de autoencubrimiento. Y entonces, claro, la figura del autoencubrimiento que ha sido considerada por el Tribunal Supremo como que es no punible, que es entendible, que forma parte de la propia comisión del delito, el tratar de ver si el dolo del autoencubrimiento supone también el dolo para infligir esas penalidades, porque hay una segunda parte, que la segunda parte es provocándoles un especial sufrimiento físico o mental, una situación de grave humillación a los padres o a los familiares de las víctimas. Efectivamente, esa situación, especial situación de sufrimiento físico o mental se produce también ya con la muerte, es decir, una situación especial. Yo como fiscal me veo intentando probar eso en un juicio oral y, vamos, me parece que es absolutamente imposible, pero es que es absolutamente ilegal. Lo han probado, pero para aplicar los delitos contra la integridad moral, que precisamente es por lo que ha sido condenado el señor Carcaño por las distintas versiones sobre dónde estaba el cuerpo. Con lo cual, eso ya está dentro del Código Penal. Exactamente, pero el autoencubrimiento, el que tú puedas decidir o no decidir si dices dónde está el cuerpo, no sé, eso fue realmente objeto de petición absoluta de supresión de esta especial agravante. Luego, lo que es los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en los que tampoco se hacen, no se hila demasiado fino, porque no se sabe si se limita solamente a abusos sexuales agravados, a agresiones sexuales, a ver dónde ponemos el límite. ¿Es todo? ¿O solamente los supuestos más graves, no? Y creo que no me queda mucho más. Es decir, esto he terminado antes. Creemos sobre todo que el principio de proporcionalidad no se está cumpliendo y sobre todo, como os decía al principio, no vemos una necesidad, después de tan solo 3 años, que se vuelva a ampliar. ¿Qué va a ocurrir? Que dentro de un año vamos a tener otro caso similar o parecido o distinto y vamos a volver a modificar el Código Penal. El Código Penal es para nosotros importantísimo, es decir,
Primero, que el derecho penal es la última ratio, que también a veces se le olvida a mucha gente. Es decir, solamente se aplica en los casos más extremadamente graves. Se ha endurecido mucho en los últimos años, ya lo ha dicho José. No creo que sea necesario reformarlo cada año, cada 2 años, dependiendo de que haya una casuística nueva. Eso es absolutamente contrario al principio de seguridad jurídica, que es realmente el que tenemos que respetar también todos los juristas. Muchas gracias. Me sobran 3 minutos. Te los doy, Iñaki. Muchísimas gracias, María. Ahora va a intervenir el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega. ¿Queréis que abra alguna ventana? ¿Hace mucho calor o no? Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo no voy a consumir el tiempo porque, para empezar, creo que los que están ahí quieren hablar y no solamente nosotros. Antes de nada, agradecer al Partido Socialista de Madrid, a su secretario general y muy particularmente a Macarena, por habernos dado la posibilidad a Juezas y Jueces para la Democracia de venir a este foro y de poder explicar y probablemente las dudas que tienen muchos de vosotros sobre lo que se está debatiendo últimamente en los medios de comunicación. Yo asisto con frecuencia a programas de televisión y sé precisamente cuáles son las dudas que tiene la ciudadanía sobre esta pena privativa de libertad y, sobre todo, yo voy a dar una serie, 5 argumentos para, seguramente, no sé si serán todas las interrogantes que tenéis, pero en todo caso yo voy a tratar de darlos. Se ha dicho todo o casi todo, discrepo de algunas cosas, pero bueno, es normal en una mesa, pero en todo caso yo empezaría primero diciendo que realmente, bueno, pues francamente ha sido una mala coincidencia la muerte del pequeño Gabriel y el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable. La verdad que un debate en el que se confunden sentimientos y emociones con la razón es una mala propuesta. Yo he acudido a algún programa de televisión, particularmente estos programas que te ponen en Telemadrid, por ejemplo, donde te ponen el padre de una víctima. Francamente, ahí es muy difícil discutir con el padre de una víctima porque estamos desde 2 planos distintos. Uno es el plano jurídico, el plano de la razón, y otro es el plano de los sentimientos y emociones. Yo el último apartado lo voy a dejar para las víctimas. Creo que también es necesario, por lo menos desde Juezas y Jueces para la Democracia, cuál es nuestra posición y qué es lo que hay que decirles cuando se habla de las víctimas, porque realmente aquí es uno de los grandes interrogantes. Bueno, en fin, nosotros, al igual que el Partido Socialista y creo que todas las organizaciones que están aquí, incluso la UPF también, desde luego, estamos desde luego por la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Un primer argumento que se esgrime aquí es que un 80% del electorado del Partido Socialista está en contra de la derogación de la prisión permanente revisable, o dicho de otra manera, a favor de la prisión permanente revisable. Se dice que hay un hecho objetivo, que se han registrado 3 millones de firmas para la inclusión de esta pena, que ya adelanto que a mi modo de ver es una pena inconstitucional, por mucho que lo diga el Consejo General del Poder Judicial, del cual me fío yo muy poco, y de que lo diga el Consejo Fiscal, que como ya dice María, y que lo diga el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo de administración, que por cierto la única vez que ha ido en contra del Gobierno, que es en el recurso, al final se lo pasaron y evacuaron consultas con el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha pasado con ese recurso presentado? ¿Dónde está? Está en el limbo jurídico, ese recurso presentado por el Gobierno contra el acto del Parlamento. Ni se ha admitido ni se ha inadmitido. En fin, esto ya es una digresión, pero francamente, si se inadmite, que sería lo procedente, decaerían las medidas cautelares. Por cierto, también unas medidas cautelares que ahí sí se habla de ingeniería jurídica. Otros cometen ilegalidades, otros son más listos y hacen ingeniería jurídica. Bueno, y cuando se habla de 3 millones, a mí me recuerda mucho esto del procés, claro. Están 2 millones a favor de la independencia, pero bueno, si nosotros lo que tenemos que defender es la Constitución, que eso ha sido ampliamente votada en el año 78.
no por 3 millones, sino por una inmensa mayoría de ciudadanos que en aquel momento ejercían su derecho al voto. También, yo me pregunto, en la materia tributaria a los ciudadanos se nos pregunta sobre si queremos pagar o no impuestos. Francamente, no se nos pregunta porque no seríamos un 80%, probablemente seríamos un 100%, si nos dejaran. Y, en fin, la política criminal no puede ser definida por una de las partes del proceso. La política criminal tiene que estar, en todo caso, en manos del Gobierno, no de una de las partes del proceso. Se habla de una demanda social. Bueno, ya lo decía María, el derecho penal es la última ratio, no la única ratio, porque aquí parece, lo estamos viendo también con la libertad de expresión, que aquí lo único es sacar siempre que se puede el Código Penal. Una demanda social. Bueno, aquí lo que hay es un populismo punitivo, que también se ha dicho, o demagogia. En estos momentos en los que hay esa consternación de la sociedad española por hechos luctuosos, tanto la muerte de Diana Quer como ahora del pequeño Gabriel, bueno, el Partido Popular saca no una ampliación que, como ya ha señalado José, coincide con unos supuestos ocurridos recientemente. Pero es que después viene detrás otro partido del cual no sabemos muy bien. Un día dice una cosa y al día siguiente dice la otra. Claro, no se quiere subir al carro de la prisión permanente revisable. Entonces, y dicho por un parlamentario de ese partido, dicho textualmente como legítima defensa, entonces sacan una proposición para endurecer los beneficios penitenciarios, ya de por sí endurecidos bastante con la reforma del año 2003 sobre cumplimiento efectivo de las penas. Bueno, yo he dicho, la pena de prisión permanente revisable es inconstitucional y es innecesaria. Voy a explicar estas dos y después, por último, diré el mensaje a las víctimas. ¿Por qué es inconstitucional? Bueno, María ha dicho un artículo que me parece fundamental, el artículo 10, el de la dignidad de las personas. Hay un artículo en El País, a mí me parece muy buen artículo, de Vives Antón, de un catedrático jubilado o emérito de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, en el cual habla de lo que es la democracia. En la democracia no es ser demócrata lo que piensa la mayoría. La prueba del 9 de la democracia de un demócrata es también pensar en la minoría. Y la dignidad de las personas, como decía María, se refiere también a aquellas personas que han cometido crímenes atroces, porque no dejan de ser personas a las que por imperativo constitucional debemos de resocializar. Y como también se ha dicho aquí, hay una edad o unos años a partir de los cuales ya es imposible resocializar a nadie. Y por eso decimos nosotros desde Juezas y Jueces para la Democracia que esto es una prisión permanente, una cadena perpetua, porque ya lo existía de antes, porque lo tenemos que decir también. En el año 2003 se aprobó una reforma del Código Penal donde se establecían penas privativas de libertad de hasta 40 años de prisión, con lo cual podría darse la paradoja de que incluso hasta ahora pudiera ser algún caso en que la prisión permanente revisable fuera más beneficiosa que la legislación hasta entonces vigente, porque podrían ser incluso condenados a 40 años. Yo no sé si, haciendo los cálculos, el parricida de Moaña, que comete 2 parricidios, probablemente en la legislación anterior se le pudiera haber aplicado los 40 años. Ahora, por mor de la prisión permanente revisable, puede ser que sean 35. En todo caso, la edad de este señor probablemente no vea la libertad. Bueno, el artículo 15, que prohíbe las penas inhumanas y degradantes. Y, por supuesto, el artículo 25. Las penas privativas de libertad están orientadas a la reinserción social de los penados. Bueno, ¿por qué de la pena de prisión permanente revisable se dice sí? ¿Existe en Europa? Sí. Bueno, los plazos de revisión, por una parte, creo que son fundamentales, y después, por otro lado, cuáles son las penas privativas de libertad. Y en España el plazo de revisión es de los más altos. Es de los más altos en comparación con otros países, y después de las penas privativas de libertad, que en otros países son también más cortas, aquí en España son de las más duras. Porque, como también aquí se ha dicho, España es uno de los países que registra uno de los índices más bajos de delincuencia, incluso de homicidios, y en cambio tiene uno de los códigos penales más duros. ¿Y por qué es innecesaria? Que me parece un argumento fundamental. Primero, porque solo se ha aplicado una vez hasta ahora, precisamente en la Audiencia Provincial de Pontevedra con el parricida de Moaña. Es decir, después, ¿cuáles son las necesidades del sistema penal español?
Esto es pura demagogia, porque se hace con una reforma que no le supone para nada al gobierno coste económico alguno. Pero aquí las necesidades de la justicia pasan por otras cosas que no son la prisión permanente revisable. Yo, cuando se instauró en el año 2015, hubo un debate en el Colegio de Abogados al que yo fui invitado, y francamente los abogados no tenían mucho interés por esta pena, porque realmente la eficacia que tiene esta pena es limitadísima. Aquí la cuestión está en que si uno quiere reformar el sistema penal y hacer un sistema penal racional y acorde con la Constitución, con sus valores y derechos fundamentales, bueno, pues cuántas... Yo soy juez de lo penal y yo sé lo que tardan en juzgarse los delitos. Y hay delitos que son los que afectan al común de las gentes, como son los delitos de robo, de hurto, la violencia sobre la mujer, en fin. ¿Cómo está la situación de los juzgados? No hay una respuesta en un tiempo razonable. Aquí se están utilizando argumentos de derecho penal simbólico con los que se instrumentaliza el dolor de las víctimas y, en cambio, no se afrontan los problemas reales que tiene la justicia española, la justicia penal española, dicho de otra manera. Por otro lado, los fines de la pena. ¿Cuáles son los fines de la pena? El castigo, ¿no?, por el mal cometido y la prevención. Bueno, pues en cuanto al castigo, ya digo, hasta ahora en el 2003... A partir de 2003 son posibles penas privativas de libertad de hasta 40 años, con lo cual no era necesario. Si lo que se pretendía era castigar más, no era necesario. Ya estaba en el Código Penal. El tema de la reiteración delictiva. Ya hemos visto que la prisión permanente revisable no disuade al delincuente de cometer los hechos. La persona, la supuesta autora del crimen contra el pequeño Gabriel, no se ha sentido en nada disuadida de cometer esa atrocidad a pesar de estar vigente la pena de prisión permanente revisable. Con lo cual la reiteración delictiva no se evita. Lo estamos viendo también, en Estados Unidos está vigente en algunos estados la pena de muerte y no se evita que en esos estados se registren los mismos índices de criminalidad y de homicidios que antes de la instauración de la pena de muerte. En el caso de cuál es la forma, que además ya está prevista en la propio Código Penal, el tratamiento penitenciario, porque está previsto en el Código Penal e impuesto por la Constitución, lo que pasa que, como se decía, no se dedican los medios suficientes para la reinserción y el tratamiento penitenciario. Pero es que también está previsto, una vez que el delincuente cumple su pena, el penado cumple su pena, pues está prevista la libertad vigilada. Y si en el caso de las órdenes de alejamiento, en los casos de violencia sobre la mujer, es posible las pulseras, para controlar a esos supuestos agresores que, a pesar de una orden de alejamiento, puedan reincidir en el delito, pues eso mismo, o un agente de libertad condicional. Pero no tenemos que eternizar y hacer una pena cruel para conseguir la seguridad y la defensa de la sociedad. Creo que estamos hablando de casos muy puntuales. Y ya lo digo, en el caso del parricida de Moaña, y que se pueda aplicar ahora en el caso del pequeño Gabriel, porque no está claro, como también se ha dicho aquí, que en el caso de Diana Quer se vaya a aplicar la pena de prisión permanente revisable. Con lo cual, no es necesario en ninguno de los fines de la pena, ni en la prevención ni en el castigo. Y ya por último, en cuanto a las víctimas. Pues hombre, yo francamente el otro día estuve en un programa de televisión, en La Sexta Noche, y había metido una grabación del padre de Diana Quer. A mí me parece escandaloso que se pueda decir que el 80% de los españoles están por la protección, porque sean protegidos sus hijos. A mí eso me parece que es faltar a la verdad. Yo creo que son el 100% de los españoles. ¿Acaso es que hay un 20% que no quiere proteger a sus hijos? Y aquí hay un discurso que además se ha aprovechado también por el padre de Diana Quer, porque tengo que decir que su intervención en La Sexta Noche fue, además, a propósito intencionadamente contra el Partido Socialista por haber votado a favor de la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Pero es que, vamos a ver, a las víctimas yo les diría que más que endurecer el Código Penal, la satisfacción tiene que venir dada por medidas asistenciales y de apoyo a las víctimas, de estar acompañado a las víctimas y de estar con ellas. Eso no me cabe la menor duda, pero no debe de ser a costa de endurecer el Código Penal y hacer penas crueles e inhumanas. Y ya lo último. Bien, en la política criminal, yo creo que en la política criminal sería un error asignar a las víctimas un papel definitorio en la política criminal, porque carecen de la necesaria imparcialidad y objetividad, y su sentido de la justicia obviamente está muy influido por sus legítimos sentimientos y emociones. Si yo, por ejemplo, como juez, tuviera el mismo caso en el que yo sufriera
por ejemplo, la pérdida de un hijo, evidentemente yo no estaría en condiciones de imparcialidad y de independencia para poder juzgar un caso similar, porque estaría influido por ese drama personal. Bueno, como también puede ocurrir en otros casos. Pues eso es lo que tiene que ser. La política criminal la tienen que definir nuestros representantes políticos, no las víctimas de delitos, porque si no, hoy son las víctimas de los delitos más atroces, pero mañana serán los joyeros, pasado mañana serán las víctimas de los carteristas y al día siguiente las víctimas de la violencia sobre la mujer. Con lo cual no podemos aceptar que sean las víctimas. Yo sé que es un momento muy complicado para hablar de la prisión permanente revisable por esa coincidencia trágica en el tiempo, pero aparte de eso tenemos que pensar en frío y dar unos argumentos convincentes. Insisto, ni son imparciales ni carecen de la imparcialidad y objetividad necesaria y desde luego el sentido de la justicia es muy lejano del que debe de tener el responsable político, el legislador y por supuesto el aplicador, que es el juez. Por tanto, en definitiva, debemos de abogar por un sistema penal respetuoso con los valores y derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, mayoritariamente votada en el 78 por todos los ciudadanos, alejado de la sinrazón y, por supuesto, un sistema penal garante de los derechos de todas las personas implicadas en el mismo, tanto las víctimas, por supuesto, como también los acusados, que, insisto, son personas y necesitan que el Estado les dé una respuesta en derecho. Lo contrario, como decía María, es la venganza. Y lo propio de un derecho penal civilizado es precisamente que sea la pena una respuesta racional del Estado. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí hoy, por haber intervenido, por aclararnos todas nuestras dudas y para darnos muchísimos argumentos. Los teníamos claros, pero después de vuestras intervenciones y vuestra aportación, los tenemos muchísimo más claros para poder salir a la calle y explicar el por qué estamos en contra de la prisión permanente revisable. No quiero dar la palabra a Javier Guardiola sin dar las gracias a un miembro de la Ejecutiva Federal que está aquí esta tarde con nosotros, a Isaura Leal, que está al final. Muchísimas gracias, Isaura, por haber estado aquí toda la tarde con nosotros. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Y sin más, va a intervenir el secretario general de Juventudes, Javier Guardiola, y finalmente clausurará definitivamente el acto nuestro secretario general. Gracias. Bueno, muchas gracias. Después de esta magnífica ponencia, de esta calidad que tiene esta mesa y de lo formativa que ha sido, pues me toca a mí hablar, que tampoco soy especialista en el tema, pero desde luego sí que creo que es importante añadir. Sobre todo agradecimientos por la organización del acto y por, como bien decía José Manuel, por contar con los y las jóvenes, que es importante que también estemos en los espacios donde se debatan sobre los puntos de opinión, porque se está decidiendo el modelo de sociedad. El modelo de sociedad que se está decidiendo que vamos a vivir aquí a los próximos años. Y nosotros y nosotras debemos ser partes en la participación y en la toma de decisiones también para decidir o opinar sobre qué modelo queremos. Bien, decía Pepe Mújica que el animal más fuerte es el ser humano cargado de convicciones y principios. A lo que también creo que el segundo animal más fuerte es también el ser humano cargado de odios. Y esa es una guerra en la que ha vivido las sociedades y la evolución de las sociedades continuamente desde los inicios hasta las sociedades que nos tenemos. Principios, convicciones, odios, ira, venganza, y así se ha escrito la historia y cómo ha ido evolucionando la sociedad. Y es que cuando el circo, cuando la sociedad, cuando ahora mismo el Twitter, por ejemplo, que estamos hablando mucho, nos pide venganza, nos pide ira sobre actos inhumanos de los que nos avergonzamos totalmente como sociedad, no podemos decidir sobre lo que está ocurriendo por lo que se pida, sino responder al odio con lo mejor de nuestros valores, no con la venganza, porque como bien han dicho, el odio no se mejora con la venganza o no se da una respuesta con la venganza.
Bien, y yo para decir que hemos añadido hoy he querido recoger un poco lo que han ido comentando todos los ponentes, porque sí que es importante la labor pedagógica, no solo que decíais de los jueces y juezas, sino también la labor pedagógica que hacemos cada uno en la calle, en nuestras familias, explicando qué ocurre en cada momento de la sociedad. Decir, pues, por ejemplo, que decía José Manuel, que he recogido un poco de cada uno, y por no extenderme, que ya llevamos unas cuantas horas aquí, decir que, pues bueno, que decía José Manuel, sobre todo unos cuantos datos de cómo nos encontramos, tanto los índices de criminalidad, que son de los más bajos de Europa, y que que las mayores penas se producen aquí en nuestro país. José Muñoz nos ha hecho ver de fondo la propuesta que nos están marcando a debate, y sobre todo algo muy importante, y es la utilización del desconocimiento sobre la sociedad, es decir, el interés mediático y el interés político sobre el desconocimiento para utilizar a la sociedad sobre determinadas políticas. Mira, ninguna política está por encima del bienestar de la sociedad y del Estado. Es decir, nosotros no podemos actuar o mover o enfrentar a la sociedad en función del odio y la ira o por los intereses partidistas y políticos. No, el bienestar de la sociedad está por encima en los determinados momentos. Después decía María de las Heras que falta por ver el impacto de la anterior ley. Y es verdad, es que no se puede valorar o hacer un análisis porque aún no hay un paso del tiempo suficiente. Además que es una pena fija, única, y que es una pena que perpetúa el sufrimiento. Pero es que además ha ofrecido alternativas. Es que hay alternativas a la cadena perpetua revisable y nos las ha hecho ver, como las terapias o la libertad vigilada, entre otras que ha comentado. Y por último, nos llegaba Ignacio González y nos comentaba... Uy, perdona. Es una mala... Más en Madrid, aquí es una mala coincidencia. Bueno, yo soy Guardiola y no, tampoco tengo que ver con la independencia. Vale. Bueno, comentabas que la política criminal no puede estar dirigida por el dolor de las víctimas, que debe ser una política desde el Parlamento, desde el Gobierno y desde sobre todo los expertos del tema, y que además daba dos argumentos de peso: inconstitucional por los diversos artículos y que además es innecesaria, como hemos visto que solo ha habido un caso en el que actualmente, y que las verdaderas necesidades de la justicia actualmente no son específicamente estas, sino que es la mejora de la reinserción por su pena o el aumento de los medios. Pero es que además reflejaba los fines de la pena, por lo que nos argumenta y lo rebatía perfectamente, y es el castigo, que es que hay que aumentar el castigo a las penas de mayor sufrimiento, pero ya como decía, de que ya hay un castigo suficiente para aquellas penas, y como decían también el Tribunal Supremo, que más de 30 años es un trato inhumano, y después la prevención para que el preso no pueda salir, y es que como vemos, no evita que haya más delitos o no evita que sigan sucediendo actos inhumanos en la sociedad. Bien, una vez visto todo esto, yo quería añadir una reflexión final, y es plantearnos de qué se quiere conseguir esta ley. Preguntémonos cuál es el objetivo. Muchos lo habéis dicho. ¿Cuál es ese objetivo? Hablan de la seguridad. ¿Habrá más seguridad? ¿De verdad? Tenemos ejemplos ya en otros países. ¿De verdad creemos que se acaba con la criminalidad o con los actos inhumanos? ¿No va a volver a ocurrir? ¿Ese es el objetivo? El verdadero fondo, o para mejorar la seguridad, lo decía la compañera sobre todo, es prevenir y mejorar la reinserción, entre otras cosas. Prevenir en la lucha por la desigualdad, en que no haya marginación social, en que se pelee contra el machismo, ¿vale? Eso es también prevenir con la educación en la sociedad, y eso también es importante. Y la reinserción, sobre todo mejorar en los medios para que se reinserte la sociedad, porque es importante como sociedad y como democracia que intentemos o peleemos por la reinserción en la mayor brevedad posible para que todas las personas puedan volver a la reinserción también social. Y es que sí que es verdad que aún así fracasaremos y seguirá habiendo actos inhumanos, sí, como están ocurriendo actualmente, y es verdad. Pero desde luego que lo que no fracasaremos es en nuestros valores constitucionales. Y es que siempre debemos buscar como democracia crecer hacia un bienestar social, hacia creer en una mejora de la sociedad y siempre hacia un mundo mejor. Por tanto, muchas gracias por las ponencias, muchas gracias al Partido Socialista de Madrid y muchas gracias, Macarena, también por organizar este acto.